Ellos lo tenían todo. Y no solo todo, sino que lo mejor. Ellos tuvieron el privilegio de tener entre sus filas al mejor maestro posiblemente de la historia del cristianismo. Ellos tuvieron como pastor al mejor predicador. Ellos eran un pueblo intelectual, tenían muchas riquezas, era un pueblo alegre, bienestar social, bienestar económico, un gran futuro por delante. Pero les faltaba una tan sola cosa: amor. Y es que la iglesia de Corinto, fundada por el apóstol Pablo, fue una iglesia que fue muy, pero muy bendecida. Pero lamentablemente, así como fue bendecida, mostró una gran carencia de moralidad y fue la iglesia más corrupta de todas las que se conocen en la historia de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque aún teniendo todo, teniendo dones, teniendo muchas bendiciones de Dios, faltaba lo más importante dentro de ellos: el amor entre ellos mismos, entre creyentes. En esta serie que se titula Solo Amor, que ya tenemos 10 predicaciones, aproximadamente 11 predicaciones, hemos estado enseñando y hablando acerca del amor entre hermanos. Porque el amor, más que ser una virtud en general, el amor es la virtud de las virtudes. El amor es la virtud número 1 que demuestra al mundo quién es cristiano y quién es un falso cristiano. Y es que el amor es la característica o la marca más importante de la presencia de Dios en una persona. Una persona puede tener muchos dones, mucho conocimiento, muchos aspectos, mucho servicio, pero lo que caracteriza, lo que demuestra, lo que comprueba de que es cristiano mundialmente es el amor. Y es el amor hacia Dios en primer lugar, pero también el amor hacia los demás hermanos, porque la Biblia nos enseña que el amar a Dios implica amar al hermano. Nadie puede decir que ama a Dios al cual no ve, si no ama o aborrece al hermano al cual ve todos los días. Y por eso es que nosotros este día vamos a analizar una de las cartas más importantes para la fe del cristiano, para la vida del creyente, para la vida piadosa, pero que es una carta cuyo objetivo fue escrito para demostrar lo que sucede en un lugar, en una comunidad espiritual, en una comunidad cristiana, cuando falta amor. Vamos a analizar de manera muy general toda la carta a los romanos, en donde vamos a ver 12 características mencionadas por el apóstol Pablo, 12 pecados que él confronta en la carta en diferentes capítulos, como consecuencia precisamente de la falta de amor entre ellos. Por eso es que 1 Corintios 13 es el gran capítulo del amor de la Biblia, porque Pablo lo que les demuestra que todas estas carencias que él les estaba confrontando en su carta eran producto de la falta de amor entre ellos. Es decir, que si ellos realmente se hubieran amado o se estuvieran amando como Cristo nos ama, no estarían pasando las cosas que estaban pasando en ese momento. Por eso que el título del sermón de esta mañana es Radiografía a una iglesia sin amor. Y es que precisamente vamos de manera muy general, digo así, vamos a ir viendo solo algunos aspectos de algunos capítulos y de estas 12 características o consecuencias naturales de una persona que no ama, de un corazón vacío de amor. Pero para poder entender el porqué la confrontación, el porqué la gravedad del pecado de ellos, el porqué de la gravedad de la falta de amor, tenemos que entender un poco el contexto tanto de la carta como de la iglesia. Y aunque ya la conocemos, quiero recordar un poco. Miren, la ciudad de Corinto era una ciudad muy importante porque era precisamente la capital de las 14 provincias de Roma. De la provincia llamada Acaya, Corinto era la capital. Al ser la capital, lo era precisamente porque era una ciudad portuaria, donde todo el comercio que iba hacia el norte del Imperio Romano pasaba necesariamente por Corinto. Era una ciudad sumamente rica. Es más, la población solamente era de 750,000 personas y en su mayoría pudientes. Personas que también no solamente la fama de Corinto era la cantidad de riqueza que había,
sino que otra característica de la ciudad de Corinto es que era una cuna de intelectuales. Ellos competían con Atenas. Había muchos sabios, y había mucho estudio, mucha ciencia, mucha búsqueda del conocimiento científico. Pero aparte de eso, también Corinto era conocido por sus Juegos Olímpicos, que juntamente con Éfeso competían con los Juegos Olímpicos de Atenas. Pero también, aparte de todo esto, la ciudad de Corinto era conocida mundialmente. De todas estas características, la más grande y la más importante en el mundo antiguo era por su alto nivel de inmoralidad sexual. Si usted quería gozar perversión, ¿qué mejor lugar que ir a Corinto? ¿Por qué? Porque no es que estaba legalizado el adulterio y la fornicación, sino que era socialmente permitido y aceptable. Para 750,000 habitantes habían más de 1,000 prostitutas religiosas que si usted quería adorar a la diosa Venus, usted podía hacer uso del servicio de ella gratuitamente. Es más, era tanta la depravación en esta ciudad que el término corintinizar era usado para referirse a aquel que se pervertía, aquel que pervertía a otro. Para hablar o ponerle un apodo a esas relaciones perversas, se ocupaba el nombre de la ciudad de Corinto en toda la región norte del Imperio Romano. Pues precisamente cuando la iglesia nace en esta ciudad, no se sabe exactamente la fecha, pero fue entre el 50 y 52 después de Cristo, cuando esta iglesia nace, es interesante que el apóstol Pablo, antes de esta carta primera de Corinto, él dice que ya había escrito una carta anteriormente. Y esta carta, que fue muy severa, fue para precisamente exhortarles a que dejaran literalmente de fornicar. Es decir, que a pesar de que era una iglesia muy nueva, que se espera que estén en un gran primer amor, el problema es que ellos eran tan intelectuales que comenzaron a poner la doctrina, esto es pura historia, la doctrina de la redención históricamente, lo que hicieron ellos fue verla como una filosofía más de vida. Y por lo tanto mezclaron las filosofías paganas de la época con el cristianismo, y ellos comenzaron a tener una vida licenciosa, tanto que ellos permitían dentro de la misma iglesia cristiana fornicar y adulterar entre todos ellos como muestra de amor. Entonces viene Pablo y comienza a confrontar fuertemente esta carta. No la tenemos, se perdió. No existe ninguna copia de ella, pero Pablo la menciona en la primera carta a los Corintios. Luego ya en el 54-55, que es donde se tasa la escritura de esta carta, primera carta, que nosotros conocemos como primera carta de Corintios, ya esta carta es diferente. Una vez confrontado con la fornicación y el adulterio, esto continuó. Entonces viene el apóstol Pablo y escribe primera carta a los Corintios. ¿Y con qué objetivo? Para confrontarlos a ellos con más de 17 pecados manifestados en esta carta. Pecados comunitarios, pecados que estaban viviendo con libertad esta iglesia, pero que donde él les demuestra, y lo que busca demostrar en esta carta, que la raíz de esos pecados es la falta de verdadero amor cristiano entre ellos. Y es lo que hace especial esta carta. Si usted quiere saber ¿qué es lo que sucede en la vida de una persona como consecuencia de su falta de amor? Lea 1 Corintios, que es lo que vamos a hacer nosotros de manera general. Vamos a ir agrupando por capítulos los pecados que él va confrontando para entender cuáles son. De estos 17 lo vamos a unir todos en 12. Y vamos a ver entonces cuáles son las consecuencias reales, literales, que se tienen que dar en un matrimonio, en una mujer, en un hombre, en una familia, en donde no hay verdadero amor. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son estas consecuencias específicas, en donde veremos para nosotros lo que debemos de analizar, debemos de evaluarnos, porque si encontramos estas cosas en nosotros, entonces significa, estos pecados, entonces significa que lo que más nos falta a nosotros es amor. Quiero que entendamos algo. Es interesante que esta iglesia, en la carta de Pablo que escribe, él comienza alabando la iglesia.
porque la iglesia tenía cosas muy buenas. Por eso al inicio dije que ellos tenían de todo, porque es que Dios se los dice. Es interesante que el apóstol Pablo comienza diciendo en 1 Corintios 1, del 4 al 9, comienza diciendo lo siguiente: Doy gracias siempre a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Jesús el Mesías. ¿Cuál gracia? Viene a hablar de las cosas buenas que tenía esta iglesia. Por cuanto en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio del Mesías fue confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, aguardando la manifestación de nuestro Señor Jesús, el Mesías, el cual también os sostendrá hasta el fin, para ser hallados irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús. Fiel es Dios, por quien fuiste llamados a la comunión de su Hijo Jesús, el Mesías, Señor nuestro. En estos pocos versículos del 4 al 9, nosotros por lo menos podemos ver literalmente que hay 5 cosas que esta iglesia, con las cuales fueron bendecidas esta iglesia en Corinto. La primera bendición que Dios les dio, que ellos tenían, que era digno de ser alabado, es que ellos fueron una iglesia que fueron enriquecidas en 3 cosas. ¿En qué? ¿Cuántas cosas dijimos? 3. Digan conmigo: en Cristo, en toda palabra y en todo conocimiento. Claro, ellos eran intelectuales paganos convirtiéndose al cristianismo. Por lo tanto, ellos fueron bendecidos con tener un alto conocimiento doctrinal. Era una iglesia, en segundo lugar vemos en estos versículos, que había recibido la confirmación de Dios de que eran cristianos, que era una iglesia verdadera. En tercer lugar, y me impacta lo que dice porque es la única ocasión que aparece en toda la Biblia esta frase, es que era una iglesia que no le hacía falta ninguno de los dones del Espíritu Santo. No hay otra iglesia a la cual Jesús le alaba de esta manera como en Corinto. La única iglesia registrada en la Biblia que tenía todos los dones que reparte el Espíritu Santo. Todos los dones los tenía la iglesia de Corinto. Impresionante. En cuarto lugar, una iglesia que tenía una escatología muy correcta, porque ellos esperaban con ansias el regreso del Mesías. Tenían una muy excelente escatología. Históricamente así fue. Y en quinto lugar vemos en estos versículos que era una iglesia que recibió la promesa de ser sostenida hasta el fin. Pero aún con todo esto que el mismo apóstol Pablo les alaba, aún con todas estas grandes virtudes, aún con todas estas grandes bendiciones, ellos fueron la iglesia más carnal de todas, que incluso el apóstol Pablo les dice que entre ellos cometían pecados sexuales tan funestos que ni siquiera entre los paganos se mencionaba esa clase de pecados que ahí habían. ¿Por qué, pastor? Si conocían a Cristo, no le faltaba ningún don. Si tenían conocimiento, tenían doctrina, si ellos habían realmente recibido la promesa de ser sostenidos. ¿Por qué, pastor, ellos fueron la iglesia más inmoral de todas? Porque le faltaba lo más importante: el amor. Como bien les dijo Pablo en 1 Corintios 13, del 1 al 3, tajantemente les dice: si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia. ¿Y toda la qué? Creo que eran intelectuales, por eso Pablo les habla así, y de los dones y del intelecto, que era lo de que ellos más se enorgullecían. Sigue. Y si tuviera toda la fe, de tal manera que removiera montañas, y no tuviera amor, nada soy. Y aún, si repartiera todas mis posesiones, eran personas muy ricas, y entregara mi cuerpo para gloriarme, y no tuviera amor, de nada me sirve. ¿De nada qué? No sirve. ¿De qué sirve tener todos los dones? ¿De qué sirve tener todas las riquezas? ¿De qué sirve tener una buena familia? ¿De qué sirve estar casado o con hijos? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener conocimiento científico si no tenemos verdadero amor entre creyentes? De nada. Y para demostrar que de nada sirve,
es que Pablo escribe la primera carta a los Corintios. Así que esta mañana vamos a ver 6 consecuencias directas que surgen en el corazón o en la vida, en el cuerpo, en una comunidad, en un grupo de creyentes que no tienen amor. En esta radiografía que le vamos a hacer a la iglesia de Corinto, encontramos que el primer elemento, el primer pecado, la primera consecuencia por no tener amor es las constantes divisiones que hay dentro de esta iglesia de Corinto. Es interesante que cuando Pablo leímos hasta el versículo 9 del capítulo 1, hasta ahí llegó la alabanza para ellos. Del versículo 10 hasta el final de la carta, lo único que hace es confrontarlos. Y es que precisamente en 4 capítulos, del 1 al 4, usted lo puede leer en su casa, lo que hace el apóstol Pablo es hablar solamente de las divisiones que habían en la iglesia de Corinto y les demuestra que esas divisiones que habían eran por causa del poco o nada de amor que había entre ellos. Es más, el versículo que creo que resume muy bien esto es lo que dice el versículo 10. Pablo les dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis enteramente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿En una misma qué? ¿Y en un mismo qué? ¿Por qué Pablo les da esta orden a ellos? ¿Por qué les dice que tienen que estar en una misma mente? Por lo siguiente: porque ellos eran tan intelectuales y que históricamente ellos vieron la redención, la doctrina de la salvación, la doctrina de la justificación por medio de la fe, como la vieron como una filosofía más entre muchas escuelas que habían en la época filosóficas. Entonces ellos comenzaron a generar grupos dentro de las iglesias, por los cuales, si usted sigue leyendo, Pablo dice: porque algunos de ustedes dicen, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy mejor que usted, yo soy de Jesucristo. Y comenzaron a haber grupos por lo que conocían y por lo cual, como era propio de la época, cada escuela se conocía o tenía prestigio según su maestro. Algunos decían: yo soy discípulo de Sócrates. Otros decían: yo soy de Platón. Ese mismo pensamiento ridículo pagano de casi idolatrar al maestro es lo que llevaron a Corinto. Y en lugar de provocar edificación, provocaban división. Porque si tú no estás conmigo, entonces estás ¿qué? Contra mí. Yo soy de Apolos. ¿Tú qué eres? De Pablo. Ok, entonces ya había una separación. Y esta separación está en toda la carta, que la vamos a ir viendo poco a poco. Pero lo interesante es que lo que Pablo dice, por eso dice: no haya divisiones entre vosotros. La palabra división acá que Pablo ocupa es bien interesante. La palabra en español es cisma, brecha, hendidura. Es decir, que la primera característica, la primera consecuencia pecaminosa que surge en una familia, en un matrimonio, en una persona, en una comunidad, en una iglesia donde no hay amor, es que los miembros se dividen y buscan dividirse de los demás. La división en Corinto era espectacular, era a nivel intelectual y emocional. Ellos hacían acepción de personas. Incluso era tal la división que las subcategorías, históricamente se ve, es que en ellos había tantas divisiones incluso aún por el nivel económico, por su apellido. Y es que una característica en el corazón de una persona que no ama, que le falta amor por los demás, es la constante división. ¿Usted se imagina que yo tomara esa actitud y yo me dividiera de usted porque usted no es como yo? ¿O yo no soy como usted para los que se ven de menos? ¡Qué tontería! ¿Usted cree que un pastor puede amar dividiéndose de la iglesia? Y lamentablemente eso está pasando ahora. ¿Acaso usted nunca ha caído en aquello de separarse de alguien de la iglesia porque simplemente no es de su alcurnia? Porque no comparte sus mismos gustos, porque usted posiblemente es más intelectual que él, usted se cree intelectual, o tal vez usted tiene más dinero, o tal vez usted visita otros lugares que él no acostumbra. Usted no hace excepción de personas dentro de la iglesia porque ellos no saben tanto como usted o no tienen los mismos gustos.
Hermanos, eso no es amor. Eso es egoísmo. Y eso es pecado de división. Es decir, ¿un pastor puede pastorear sin amor? Por eso es que en las familias, cuando no hay amor, esa falta de amor se manifiesta en divisiones. Estas divisiones son inconformidades, chismes, discusiones acaloradas, como suele pasar en una iglesia también. Permanentes acusaciones todo el tiempo. Esa búsqueda de mantenerse en división. Tú no eres como yo. Eso es falta de amor. Por eso es que algunos se sienten solos y tratan la manera de alejarse de cierta gente de la iglesia. Solo vienen a congregarse y se van y no comparten con nadie. O en las mismas familias pasa que son gente solitaria que están en sus cuartos encerrados, etcétera, etcétera. ¿Por qué pasa eso? Porque son personas que menosprecian a los demás. Cuando la Biblia claramente dice: no tengas mayor concepto de ti mismo de que el que debas de tener. Pablo lo dijo. ¿Cuántos nosotros hemos menospreciado a otros porque sentimos que son de menos valor o menos importancia que nosotros? ¿Usted se imagina que yo fuera quisquilloso en mi relación con los adultos, en mi relación con los jóvenes? ¿Que yo hiciera acepción de personas para compartir con alguien? Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 13, del 4 al 7. El amor es sufrido. El amor es bondadoso. ¿El amor es qué? Bondadoso. ¿Qué más? El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No actúa indebidamente. No busca lo suyo. No se irrita. No toma en cuenta el mal. No se alegra en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Digan conmigo: el amor no provoca cismas, no busca la división, no provoca brechas en las relaciones. Una segunda consecuencia que después del capítulo 4 establece el apóstol Pablo, que surge en un matrimonio, en una familia, en una persona, en una iglesia donde no hay amor, es la tolerancia al pecado, la indiferencia al pecado de los demás. Esto lo desarrolla magistralmente en todo el capítulo 5. Y es que la segunda característica que habla Pablo es que cuando una persona no ama, lo que consecuentemente va a hacer esa persona, por cuanto no hay amor en él por los demás, es que nunca va a confrontar el pecado del que está al lado de uno. El que no ama no confronta el pecado. El que no ama no lo confronta. Es más, es una persona indiferente al pecado del otro, por cuanto, como no quiere que hablen mal de él y no quiere caerle mal a la persona, entonces no lo confronta, y que si se quiere perder, pues que se pierda. ¿Sabe que Pablo acusa a la iglesia de Corinto de hacer eso? ¿En qué caso, pastor? En un caso de incesto. Dice así en 1 Corintios capítulo 5, solamente vamos a leer versículos 1 y 2 para ponerlo en contexto. Dice: por todas partes se dice que hay fornicación entre vosotros. Y es cierto, por todas partes. Estos eran famosos por sus fornicaciones. Y fornicación tal que ni aún existe entre los gentiles. Wow. Hasta el punto de que alguien tiene la mujer de su propio padre. Era su madrastra, era incesto. Y vosotros estáis engreídos, y no os habéis más bien entristecido para que fuera quitado de en medio de vosotros el que hizo esta acción. Se amaban tanto ellos mismos. No, hombre, no le digas nada, hombre. ¿Para qué le vas a decir? Tú le vas a caer mal. ¿Para qué le vas a decir, pues? Es más, ellos se jactaban y se engreían ¿de qué? De ser personas de mente abierta, de ser personas tolerantes a la diversidad. Se enorgullecían de ser permisivos y de no ser jueces de nadie, porque no tenemos que juzgar a nadie. Se enorgullecían de no decirle nada a nadie, para que tampoco dijeran nada de ellos. Pero esa indiferencia al pecado del hermano tiene un nombre en la Biblia:
falta de amor. Por eso el gran pastor Warren Wiersbe, que él existió a inicios del siglo XX, muy conocido, un gran predicador, fue pastor de la iglesia de Moody en Chicago. Él escribió y dice: la disciplina eclesiástica, es decir, dentro de las iglesias locales, la disciplina eclesiástica no consiste en un grupo de policías que persigue a algún criminal. Al contrario, es un conjunto de hermanos que lamenta una pérdida familiar y buscan la forma de restaurar al miembro de la familia que se ha descarriado. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que su iglesia y su hermano que está a la par suya, si usted cayera en pecado, él le ayudara a levantarse a usted una vez más para Cristo Jesús? ¿A cuántos les gustaría la ayuda del hermano? Entonces, ¿por qué no confronta usted? Cuando usted ve el pecado de su hermano, cualquiera que sea en la iglesia, Dios a usted se lo hizo ver con un propósito. El que confronta no gana nada, el que gana la restauración es el hermano. Pero cuando alguien no ama, sino que aborrece al hermano, nunca lo va a confrontar ni le va a insistir en su pecado. Por eso que es cuando usted alguien lo confronta, mire, y le insiste en ese punto a usted, dele gracias a Dios porque Él lo ama a usted. Una iglesia que no confronta a sus miembros, no ama a sus miembros. Como un pastor que no confronta a sus miembros, como una esposa que no confronta al esposo, como un esposo que no confronta a la esposa, no ama. Por eso dice la Biblia que al que Dios ama, ¿qué hace? Es como un padre que nunca disciplina a sus hijos, no los ama. Lo que quiere es que se revienten entonces en el pecado. Si yo amo a mis hijos, yo no quiero que ellos se revienten en el pecado, ni quiero que vayan al infierno. Amén, mi familia. Una tercera entonces característica que tiene que ver con esto también, que surge en la iglesia de Corinto, que Pablo les acusa por falta de amor entre ellos, eran las demandas entre creyentes, es decir, disputas legales. Es interesante que en el capítulo 6, la primera parte de este capítulo, esta falta de amor llevaba a la iglesia de Corinto a que ellos se confrontaran, a que ellos se demandaran por cualquier estupidez. Y no hacían uso de las autoridades de la iglesia, de los pastores de la iglesia, que Dios manda hacerlo, para que ellos sean árbitros entre las disputas de un matrimonio, entre familias, entre socios de empresas, La Biblia enseña que busquen a los pastores como árbitros. Pero eran personas tan egoístas, tan amantes del dinero, tan amantes de sí mismos, que ellos luchaban por su justicia propia y eran tan vengadores, porque era una venganza, porque no era por amor que lo hacían, que cuando alguien no estaba de acuerdo con ellos, lo demandaban ante los tribunales romanos. Por eso Pablo les dice en 1 Corintios 6, del 1 al 2, lo siguiente: ¿se atreve alguno de vosotros? ¿Cómo comienza diciendo? ¿Se atreven algunos de ustedes? ¿El qué, Nelson? Cuando tiene algo contra otro, ir a un juicio ante los injustos y no ante los santos. ¿O no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿sois incapaces de juzgar las cosas más triviales? Usted lea después de su casa todo lo que dice, pero lo importante aquí, y lo que Pablo dice: ¿acaso ustedes son tan atrevidos que en lugar de ir a la iglesia a que resolverse sus conflictos entre ustedes, son tan engreídos ustedes, tan egoístas y tan vengativos y buscadores de justicia propia, que van a las autoridades romanas a tratar de ponerle demanda al otro para usted ganar su punto de vista? ¿Sabe usted que los tribunales romanos tenían en esta época entre 200 a 300 testigos? Ocupaban. Eran, 200 a 300 personas en el jurado que decidían si usted era culpable o inocente. 200 a 300 personas. Es decir, que cuando llegaban dos cristianitos, que ellos decían que se amaran y que buscaran el amor de Dios y que todo es amor, ellos se burlaban de ellos. Mira, hoy no serán estos los que andan predicando que se aman, mira aquí peleándose entre ellos, vos, mira. Y es que sabe lo que estaba pasando, por eso él dice: ¿sois incapaces de juzgar los casos más triviales?
Lo que estaba pasando es que por pequeñas cosas ellos se demandaban y no iban a donde las autoridades a que les ayudaran a juzgar la situación y a llegar a un punto propio de acuerdo. Es como que usted esté tratando de resolver sus propios problemas cuando tiene toda una iglesia que está dispuesta a aconsejarle a usted por medio de la palabra. Pero usted es tan engreído y tan falto de amor que usted hace lo que usted quiere. Y esto se hizo fuerte porque las demandas eran entre grupos. Yo soy de Pablo y otros decían que yo soy de Apolos. Entre ellos se demandaban. Y es triste porque lo que estaba pasando es lo siguiente. ¿Cuál era el pecado? Que por falta de amor ellos luchaban por defender lo que ellos llamaban sus derechos personales. Y con tal de defender sus derechos personales, atacaban al otro y demandaban al otro. Era tan común las frases como estas: así soy yo y así me debes de aceptar, chis. Ve, yo no voy a cambiar por vos. Así soy. ¿No es lo mismo que está pasando hoy en día en las iglesias? Vos no sabés con quién te está metiendo, mejor cállate, mejor. Ni sabés quién soy yo. Sí, yo voy a defender mis derechos. A mí en esta iglesia no me van a decir lo que tengo y lo que no tengo que hacer. A mí ningún pastor de pacotilla, ningún líder, ningún director, a mí me va a decir siempre a lo bueno lo que estoy haciendo, chisbe. No, ves que lo que la iglesia quiere hacer es controlar mi vida, mi matrimonio, todo quiere controlarme a mí la iglesia. Ese pensamiento es propio de una persona que no tiene cero amor por la iglesia, por todo. Porque la causa de esa defensa de derechos personales es precisamente la falta de amor, porque el amor no busca lo suyo. No busca lo suyo. ¿Sabe cuál es una demanda por excelencia que está pasando hoy en día fuerte dentro de los matrimonios? Es la demanda del divorcio. Por eso se llama una demanda. Cuando se interpone demanda de divorcio, a Jesús le preguntaron: ¿por qué Moisés permitió carta de divorcio, el repudio de la mujer? Él mismo dijo: por la falta de amor, por falta de perdón, que en resumen es falta de amor, porque el amor todo lo perdona. Ahora, diferente, oiga, voy a hacer una aclaración. Diferente es cuando la vida de la mujer o del hombre está siendo amenazada por la actitud o las acciones del otro. Si la vida está en juego de esa persona o de los hijos, claramente tiene que haber una intervención judicial, pero por cosas triviales. Por cosas triviales. Es que vos no me cosés el botón de la camisa, vos no te preocupás por mí, o pues ando yo con 5, con 6, ¿y qué pues? Y comienza esas constantes venganzas emocionales, sexuales, psicológicas. Eso no es amor, eso es egoísmo puro en su máxima expresión. ¿Cuántos caen a amenazar a otro creyente porque están sintiéndose mal con ellos? Seguí pues, seguí, a ver pues, seguí. El problema con toda demanda judicial, con toda demanda entre creyentes, es que es una venganza. El que demanda lo que busca es justicia propia. Y dice la Biblia que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y ese pensamiento de que tenemos derecho de defender nuestros famosos o posibles derechos dentro de las iglesias no es más que una justificación de nuestro pecado. Tanto así que incluso la cuarta manifestación de una iglesia, dentro de una iglesia que no ama, dentro de un seno familiar que no ama, de una persona que no ama, tiene que ver precisamente con el derecho que se siente de hacer lo que se quiera con el cuerpo. En esta misma idea, en el mismo capítulo 6, al hablar a la par de las demandas, Pablo pasa a otro tema que tiene que ver con la misma justicia propia de aquel que busca, aquel que ama, que no ama, busca tener. Y es que el problema con la iglesia de Corinto es que ellos no solamente sentían el derecho de defenderse demandando por cualquier tontería al otro, sino que también le exigían a la iglesia y a los pastores que no les dijeran nada a ellos, porque ellos tenían el derecho de hacer lo que quisieran con su cuerpo porque es suyo.
Y fue tan fuerte este pensamiento, tan perverso, tan diabólico, tan posicionado en la iglesia de Corinto, que el apóstol Pablo les describe solamente por ese pensamiento. Y por eso en el versículo 13 les dice lo siguiente: los alimentos para el estómago y el estómago para los alimentos, pero a ambos los destruirá Dios. Este era un dicho popular, el apóstol Pablo lo toma para poder establecer un ejemplo de lo que viene a decir. ¿Y qué es lo que viene a decir? Y el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Digan conmigo, mi cuerpo no es para adulterio ni para fornicación, es para mi Señor Jesús. Y mi Señor Jesús para mi cuerpo. ¿Y por qué dice esto? Porque se estaban metiendo constantemente con las mismas rameras que estaban en la ciudad. Había mucha fornicación entre los creyentes. Había mucho abuso. Tanto así que esto lo leímos en el versículo 13. ¿Qué les dice en el versículo 16 al 18? Dice: ¿O no sabéis que el que se une con la ramera es un solo cuerpo con ella? Hombres que están acá, cuando usted se mete con una mujer que no es su esposa, usted cometió un gravísimo pecado que le va a traer consecuencias a su vida espiritual. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo ya con ella? Porque dice, los dos serán una sola, pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer, Nelson? Huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué Pablo habla esto? Porque precisamente algo que produce la falta de amor por los demás es abusar del cuerpo de los demás. Alguien que no ama ve el cuerpo del otro como un instrumento de satisfacción personal. Cuando en una relación de noviazgo no hay amor, se nota por la fornicación que hay entre ellos. Porque para ellos el cuerpo del otro, es decir, como no hay amor, no hay respeto. No hay respeto porque no tienen amor. Entonces ven el cuerpo de la pareja como un mero instrumento animal para satisfacer sus deseos animales. Eso, hermanos, no es amor. Eso es egoísmo. Porque el amor, dice la palabra de Dios, no busca lo suyo. Y esto y esta línea es tan lógica que viene llevando el apóstol Pablo, que cuando termina el capítulo 6 y pasa al capítulo 7, el siguiente pecado, la quinta consecuencia que surge en una iglesia que no ama, es precisamente ver el matrimonio, oigan, casados que están acá, o solteros que se quieran casar, ver el matrimonio nada más como una fuente de satisfacción personal y no entender que el casarse implica asumir un riesgo muy importante. Implica pagar un precio alto y es satisfacer a la persona que se ama. Por eso Pablo en el capítulo 7 del 3 al 5 dice así el apóstol: el marido cumpla con la mujer lo debido, y asimismo también la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Oiga. ¿Qué dice la Escritura? La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? Luego dice, e igualmente tampoco el marido tiene autoridad sobre su cuerpo, sino ¿quién, hombres? Realmente, ¿sabe por qué Pablo dice esto tan interesante? Es más, el mandamiento lo dice en el versículo 5. Es tan verdad esto que dice el versículo 5 lo siguiente: no os privéis el uno al otro, excepto de común acuerdo y por algún tiempo, pero para dedicaros ¿a qué? A la oración, y luego volved a juntaros para que no os tiente Satanás a causa de vuestra. ¿Sabe lo que estaba pasando? Por eso es importante siempre poner el contexto de la carta. Era una ciudad tan rica y tan poco numerosa que habían muchos apellidos de por medio. Usted quería asegurar una herencia a sus hijos,
Entonces tenía que asegurarse que se casaran entre familias para generar nuevos apellidos y herencias acaudaladas, un mayor estatus, engrandecer la riqueza. Y lo que menos ellos querían era dignificar el matrimonio. Miraban el matrimonio como una oportunidad para algo más allá de lo que la Escritura establece, o lo miraban como una pura satisfacción sexual. Y por eso tenían grandes problemas los de Corinto en el matrimonio. Una clara enseñanza que vemos nosotros en todo el capítulo 7, se lo dejo de tarea que usted lo lea en su casa, es que el apóstol por lo menos menciona 6 implicaciones que conlleva casarse con una persona, que es un alto precio que hay que pagar. ¿Cuáles son estas implicaciones? Bueno, lo primero, que casarse implica sacrificar nuestro derecho a la independencia. Usted era soltero, era soltera, ya no más. Segunda implicación, ceder el control de las decisiones personales. Ya no se toman las decisiones a solas, sino en conjunto. Limitar nuestra libertad para servir a Cristo. Pablo lo menciona. Claro que el que está casado, su mente se divide. Por un momento tiene que servir a Dios, que tal vez la persona quiere hacerlo todo el tiempo, pero por otro tiene que atender a su pareja. Hay una división de prioridades. Otra implicación es confiar en la otra persona por siempre. 0 celos. Perdonar las constantes ofensas que se dan en el matrimonio. Y lo sexto que él enseña, que hay que invertir tiempo en hacer feliz al otro. Qué lamentable que hoy en día yo veo lo contrario en algunas relaciones de noviazgos, aún dentro de la misma iglesia cristiana. Oigan, jóvenes que están acá, a usted que le gusta fulanita o fulanito. Y no tan jóvenes también, los adultos en general que no están casados. ¿Sabe qué es lo que yo veo ahora tan común, que es el pan diario de las relaciones de noviazgo? Es que hoy ya no se busca unirse con una persona para hermosear a la persona, sino que para que lo hermoseen a uno. Ya no buscan unirse para bendecir, sino que para ser bendecidos por la otra persona. Lamentablemente ahora lo que yo veo es que todo el tiempo lo que se busca es ser servidos y no servir. Qué triste, porque una de las cosas que enseña el apóstol Pablo es que el matrimonio es de tanta honra para Dios que debe de dignificarse como tal. ¿Cuántos, por ejemplo, hoy en día son tan desconfiados? Como son personas que no aman, una consecuencia en las relaciones que yo veo ahora entre noviazgos, porque no aman a la persona que dicen amar, es que son extremadamente celosos. Y no extremadamente, son celosos. Cuando la Biblia enseña que los celos son del diablo en Santiago. Los celos son del diablo. ¿Y sabe cómo son los hombres que son celosos? Abusadores. Abusan de la mujer. Por eso es que cuando alguien no ama, lo que se ve en las relaciones es solamente puro interés personal. ¿Conoce a fulanito? Es que mira, este fulano tiene mira, este nos puede prestar el pisto, este puede ser nuestro socio, este puede ser nuestro amigo. Es que mira, el que no ama, sino que se ama a sí mismo, toda relación le busca solamente el interés. Si esa persona ya no le beneficia en nada a él, descarta la relación. Ya estuvo. Vienen divorcios, ya no hay sociedades, ya no hay amistades, se van de las iglesias, porque ya no le representan ninguna ganancia personal, porque como no ama a nadie, sino que solo a sí mismo, es extremadamente egoísta. El enfoque de las relaciones es ¿qué yo puedo conseguir? Esta muchacha es chula, quiero estar con ella, no para hacerla feliz, sino que porque es chula. Es como que hoy yo le pregunto, hace poco también a un matrimonio que se casó, yo les pregunté, fíjense, le hice 2 preguntas. La primera fue, miren, ¿por qué quieren casarse? Les dije. Bueno, pastor, es que me gusta. O sea que lo haces por ti, le dije. Pues sí, ¿por qué más? Pues me dice, porque me gusta, porque ya me llegó mi tiempo, pastor. A la mujer, ¿por qué te quieres casar? Porque lo amo, pastor. Casi el 99% de las mujeres responden esto, es que él me hace feliz, pastor, me estoy tan bien con él que me quiero casar con él. Qué egoísta. Entonces viene mi segunda pregunta. Después de que han hablado como media hora, respondiendo el por qué, les pregunto, ok, ahora,
¿para qué quieren casarse? ¿Para qué casarse? Ya no hay a la gente que responder. A ese nivel estamos de egoísmo en las iglesias. Y esto me lleva a la sexta y última consecuencia que surge en una iglesia, en una familia, en un matrimonio que tiene mucha falta de amor dentro de ellos. Y es, digan conmigo, los constantes pleitos y contiendas entre todos. Este tema de contiendas, el apóstol Pablo lo desarrolla en 3 capítulos. ¿En cuántos capítulos? 3, del 8 al 10. En el 8 se enfrasca en un solo tema. ¿Cuál tema? En el tema de que lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto es que la gente peleaba por cualquier cosa. Como habían grupos, ya lo conté, unos de Apolo, otros de Pablo, etcétera, etcétera, que ellos se peleaban por cualquier cosita. Pero eran cosas tan triviales. Pero oiga, que este es un punto importante para esta época de Navidad, comercialmente de Navidad. Oiga, el problema que está pasando acá en Corinto es que hay áreas en la Biblia que no se mencionan y que queda conciencia del que lo practica si es pecaminoso o no. Por ejemplo, el tomar. Lo que estaba pasando es lo siguiente. En la época de Pablo era muy común que llevaran animales a matarlos para ofrendarlos a los dioses paganos que habían en la época. Esa carne, para no ser desperdiciada, los comerciantes lo que hacían era agarrar esa carne y la llevaban al mercado y la vendían más barata porque decían que era carne sacrificada a ídolos. Entonces, los cristianos, cuando las personas que se convertían al cristianismo, comenzaban a ver mal un sector, comenzaban a ver los que creían más en la ley, miraban que era malísimo hacer eso. Cuando Dios dice en la palabra que cuando usted vaya a comer, ¿qué es lo primero que tiene que hacer antes de comer? Orar, santificar los alimentos. Y ahí se los puede comer como usted quiera. Ahora, había un sector a los cuales los que vivían en la gracia los acusaban como libertinos. Y los libertinos, como legalistas, los que vivían en la gracia los acusaban a estos hermanos en Cristo como legalistas. Y los que querían por amor a Dios cumplir la ley, equivocadamente, llamaban libertinos a los que vivían en la gracia. Entonces había una constante disputa en que qué hacer y qué no hacer, si fumar o no fumar. ¡Vos sos un gran pecador! ¿Tomar es pecado? No. Usted se queda callado porque es un punto que existía en la misma iglesia primitiva. No es pecado, pero para algunos sí lo es pecado. Entonces, ¿cuál fue la regla que dejó Pablo aquí? Que si para su conciencia tomar es pecado, entonces el día que usted tome, ¿qué va a hacer? Va a pecar. Porque su conciencia lo va a acusar delante de Dios, dice la Escritura. Pero el tomar no es pecado. Emborracharse es tremendamente pecado. Pecado aquí en la China. Pero una copita de vino en la carne, yo no lo hago, pero una copita de vino en la carne no es pecado. Ahora, para alguien que viene de la droga, para alguien que viene del alcoholismo, ¿para él es pecado volver a tomar? Sí, claro que sí. Entonces, esa disputa existía. Que aquellos que, por ejemplo, para el drogadicto, para el ex drogadicto, ex alcohólico, ex irascible, el que otro muestra irascibilidad, oh, pecado, rasgándose la vestidura, no es posible. Y estas eran disputas tan tontas, pero tan severas, que por eso el apóstol Pablo en el capítulo 8 lo único que hace es establecer cómo hay que ser sabios. ¿Y qué es lo que él enseña? Oiga esto, vean todos para acá, él enseña algo y es muy propio de esta época. Supóngase que para uno de los que está aquí, tomar una copa de vino con marisco o con carne de cerdo o con carne roja no es pecado para alguno de los que está aquí. Supóngase que usted invita a algún miembro de la iglesia a su casa, o él llega el día del 24 y usted está cenando y toda su familia toma una copa en ese momento, pero ese que llega, para él es un escándalo y es pecado que un cristiano tome. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Guardar el vino y no sacarlo para nada. Pablo dice que el que ama evita las discusiones innecesarias, porque en cuanto dependa de vosotros, dice la Escritura, estad en paz con todos.
Jesús dijo esto a sus discípulos en Juan 17:19, que es lo mismo. Tiene una palabra de hacer esto, dice: y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en verdad. Yo por ellos me, ¿qué dice? Jesús dejó de hacer cosas que para él no le era pecado hacer, pero nunca las hizo por amor a sus discípulos, para no escandalizarlos a ellos. ¿Cómo se llama esa actitud? Amor. Nos santificamos por ejemplo, oiga, hombres casados que están acá. ¿Hay cosas que usted hace que a su esposa le ofenden en la casa? Si usted amara a su esposa, usted moriría eso con tal de mantener la paz con su mujer. A su esposa no le gusta que usted fume, ya no fume. A su esposa le ofende que usted tome, ya no tome. A su esposo o a su esposa no le gusta el hobby que usted tiene, ya no tenga ese hobby. Porque el que ama no busca lo suyo, busca el bien del otro, es generoso. El que ama se santifica a sí mismo por amor a los demás. Así es el que ama. El que ama, si sabe que lo que uno hace molesta al esposo o a los hijos, uno ya no lo hace, ni siquiera con los miembros de la iglesia. Y este mismo pensamiento es lo que entonces Pablo desarrolla en el capítulo 9, solo que en otro tema más delicado. Estos de Corinto eran tan pleitistas entre ellos, por falta de amor, que precisamente ellos no solamente peleaban entre ellos, sino que oiga lo que estaba pasando. Literalmente ellos estaban acusando a los pastores, ancianos, gobernantes de la iglesia, principalmente al apóstol Pablo. Oiga. Lo acusaban de robarse los diezmos y las ofrendas. Es tal el amor por el dinero, es tal el egoísmo que ellos vivían, que ellos cuestionaban y ellos decían: bueno, ¿y a quién qué cosa ocupa el dinero, pues? Y ellos comenzaron a murmurar en contra de Pablo de que él robaba, y decían que no era justo que él tomara de las ofrendas y los diezmos para él vivir y sobrevivir. No era justo, que no era justo. Y ellos se quejaban de que ocupar las ofrendas para el sustento del que predica, para comida, para vestimenta, para vivienda del que predica o de los que laboran en la iglesia, eso era injusto. Incluso los acusaban a ellos de ser falsos apóstoles por pedir ofrendas. Claro, era una comunidad de gente que dijimos al inicio, de gente que pudiente, avaros. No todo el pudiente es avaro, sino que estoy hablando a lo que está propenso. Entonces, este tipo de pensamiento llevó a acaloradas discusiones, falsas acusaciones entre hermanos, a los pastores, autoridades, etcétera, que por eso el apóstol Pablo en el capítulo 9, oiga lo que comenzó a escribir el apóstol Pablo solamente para la iglesia de Corinto. Dice: porque en la ley de Moisés está escrito. Cita la ley de Moisés. ¿Qué es lo que dice? No pondrás bozal al buey que trilla. Y viene y hace una pregunta con sarcasmo. ¿Le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice precisamente por nosotros? Pues fue escrito por causa de nosotros. Es decir, de los por causa de los que predican el evangelio, o de los que viven en el evangelio, o de los que laboran en una iglesia. ¿Qué dice? Que esta palabra de Dios, no pondrás bozal al buey que trilla, hermanos, fue escrito para todos los pastores de todas las épocas desde que inició la iglesia cristiana. Esta palabra fue escrita para todos los que están en funciones de autoridad en una iglesia, o los que trabajan en una iglesia. ¿Pero por qué les dejó esto? Oiga. Porque con esperanza debe arar el que ara. No, pues fue escrito por causa de nosotros el que. Sigue. Porque con esperanza debe arar el que ara. Claro. Y con esperanza de tener su parte el que trilla. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, que es la predicación, será mucho si cosechamos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Y este último versículo que leímos, el 12, es sumamente importante, porque lo que hace el apóstol Pablo es demostrarles que ellos ya están haciendo eso, pero son tan amantes de sí mismos que no lo quieren hacer con la iglesia verdadera. ¿Cómo así?
si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Sabe qué es lo que estaba pasando? Es que recuerde que hasta el día de hoy los judíos sí diezman y ofrendan. ¿Y a quién se lo entregan? ¿A quién le entregan los diezmos y las ofrendas a los judíos? Al rabino. Y quiero que entienda, a las sinagogas. Y por eso es que dice, si otros participan de ese derecho, ¿cuánto más nosotros? Claro, porque son los apóstoles. ¿No debe entender, mi familia? Es decir, cuando en una iglesia se cuestiona, alguien cuestiona el derecho al sustento que tienen los predicadores, pastores y gente que labora en la iglesia, a través de las ofrendas y los diezmos, sacar de ahí para sustentarlos a todos. Si alguien duda de eso, ese no tiene amor. Si alguien duda de la vida digna que deben llevar sus autoridades, o los que laboran en una iglesia que no son necesariamente autoridades, no tienen amor. ¿Por qué? Porque el amor, lo leímos, digan conmigo, el amor es generoso. Y digan conmigo, el amor se goza en la justicia. No se goza en la injusticia. Entonces el problema es lo siguiente: si Dios dio el mandamiento justo de que el que predique el evangelio viva del evangelio, si a alguien de ustedes eso no le parece justo, esa justicia de Dios, mandamiento justo, le parece injusto, es porque usted no ama a Dios ni a su iglesia. Porque el amor no ama la injusticia, ama la que es justo. Y digo esto porque Pablo en todo el capítulo 9 defiende su apostolado porque lo acusaban de ladrón. Porque él pedía, claro, mire, al ser una iglesia rica, ¿a qué iglesia le pedían para sostener a las demás iglesias? A la de Corinto. Entonces ustedes estaban hartando que tanta ofrenda, que tanta ofrenda, que tanta ofrenda, que tanta ofrenda. Pero no se dan cuenta de que esa ofrenda era un privilegio para ellos, para extender el reino de Dios. Ellos no amaban a Dios, por eso no amaban darle su dinero a Dios, porque no amaban a Dios y por supuesto a los demás. Así que luego en el capítulo 10, solo lo voy a mencionar, usted lo puede leer del versículo 1 al versículo 6. Pablo menciona 5 pecados interesantísimos que el pueblo hebreo cometió mientras vagaba 40 años en el desierto, por el cual Dios como castigo les mandó al destructor, es decir, les dio matacán a todos. Y dice que estos 5 quedan como ejemplo para nosotros, para aquel que cree que está firme, mire que no caiga. Lo que busca demostrar entonces el apóstol Pablo en estos capítulos 8, 9 y 10 es que la raíz de todos estos pecados es la falta de amor por los demás. Hermanos, quiero concluir con esto. ¿Cómo es usted de verdad? ¿Acaso a usted le vale lo que usted hace, que para otros eso que usted hace, aunque no es pecado realmente, para otros lo es y a usted le vale hacerlo igual? ¿O usted se santifica por amor a su esposa, a sus hijos, a los demás? ¿Qué es lo que usted está haciendo que está ofendiendo a su casa? ¿Pornografía? ¿Droga? ¿Alcoholismo? Usted no los ama entonces. Usted no ama a su familia. ¿Usted acaso critica a sus autoridades y a los que viven del evangelio en general? ¿Usted duda de su pastor en su iglesia local, del uso del dinero, de cómo se usa el dinero en su iglesia, a pesar de las obras que usted ve que se realizan? ¿Acaso usted tiene envidia de sus pastores o de sus autoridades? ¿Acaso usted critica por lo que ellos tienen? Lo leímos en 1 Corintios 13. Digan conmigo, el amor no tiene envidia. Si usted critica a sus autoridades o al uso de las ofrendas en una iglesia, es porque usted tiene envidia. Usted no ama a su iglesia, usted se ama a usted mismo y sus propias opiniones. Por eso usted no diezma y ofrenda, porque se ama a usted mismo. Es codicioso. Tienta a Dios con su falta de fe, como lo hicieron el pueblo hebreo en capítulo 10. ¿Acaso usted se queja de lo que como cristiano usted tiene que hacer y debe de ser? Hermanos, si alguna de estas consecuencias
están en su vida, entienda que entonces usted está pecando con uno de los pecados más graves, la falta de amor por Dios y por los demás hermanos. Entonces, ¿qué necesita usted urgentemente? Dejarse amar por Dios. ¿Usted quiere amar como Dios ama? Entonces deje que Dios lo ame a usted. ¿Y cómo dejar que Dios lo ame a usted? Arrepienta de sus pecados y crea que Jesucristo, verdaderamente Él es el Cristo y Dios Salvador. Porque si usted quiere amar a los demás, entonces lo que usted necesita es que Dios more en usted. Porque la Escritura dice que Dios es amor. ¿Falta amor en usted? Es porque usted necesita urgentemente a Dios como Salvador de su vida, es decir, a Cristo Jesús.